El ambiente estaba cargado de aromas deliciosos. El sonido de los cubiertos al chocar con los platos llenaba la habitación, mientras la comida casera que Shuri y Brian habían preparado se disfrutaba en silencio. La calidez de la cocina parecía contrastar con la tensión apenas perceptible que flotaba en el aire. Brandon, con una sonrisa amplia y algo de salsa aún en los labios, fue el primero en romper el silencio. «Uf, Shuri, cocinas delicioso», exclamó con entusiasmo, llevándose otro bocado generoso a la boca. Shuri, sentada al otro lado de la mesa, sonrió tímidamente, sintiendo el calor de la admiración que no esperaba. «Gracias», susurró casi en un hilo de voz. Pero no lo hubiese logrado sin la ayuda de Brian, él me guió con tantas cosas en su cocina. Su tono era de agradecimiento genuino, pero algo dentro de ella temblaba. Brian, quien había estado sirviéndose un poco más de agua, levantó la vista con una expresión que no podía ocultar del todo. «No fue nada», Shuri respondió con una risa nerviosa y las mejillas ligeramente enrojecidas. «Debía guiarte para que no te perdieras entre tantas cosas». Su risa resonó en la cocina, ligera y despreocupada, pero su mirada no encontró la de ella. El ambiente se cargó de nuevo cuando Shuri, ante aquellas palabras, sintió el golpe de un recuerdo que le apretó el pecho. Las palabras de Brian de aquella vez, cuando la trató de pobre. El comentario había sido un golpe más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera vivido recientemente. El resentimiento, que pensó haber enterrado, comenzó a burbujear nuevamente. Bajó la mirada, intentando que nadie notara el cambio en su expresión, y continuó comiendo en silencio. Brian, quien notó la incomodidad que había emergido tras su broma, decidió no darle demasiada importancia. Pero algo en él sabía que había roto algo frágil, algo que, quizás, nunca debió tocar. De repente, Harold, quien había estado observando la escena en silencio, rompió el momento con una voz serena pero preocupada. «Chicos, sé que me quieren aquí con ustedes, pero sinceramente, no quiero meterlos en problemas. Son muy buenas personas, y no me gustaría que alguno de ustedes muriera por la locura de matar a mi hermano». Brandon, siempre el primero en contestar sin pensarlo demasiado, respondió con la boca llena de comida. «Viejo, eres alguien importante para Shuri, no podemos soltarte así como así», dijo con un tono despreocupado, como si todo el asunto fuera mucho más sencillo de lo que realmente era. Brian asintió, decidido a mantener la calma y el control. «Ya les dije que tenemos que salir de esta juntos. Sé que podemos hacerlo. Solo debemos encontrar una manera de, primero, demostrar nuestra inocencia y, segundo, presentar evidencias sólidas para que la policía actúe. Si no lo hacemos bien, son capaces de meternos presos a nosotros en vez de a ellos». Su tono era firme, pero la preocupación estaba ahí, oculta tras la determinación. Brandon, sin perder su sentido del humor, rió entre dientes. «Pinche policía corrupta». De repente, un destello en la mente de Shuri la sacudió. Algo en la fábrica, un detalle que había pasado por alto antes, algo que podría ayudarlos. El pensamiento vino como un flash fugaz, pero no alcanzó a concretarse del todo antes de que una punzada aguda atravesara su cabeza. Se llevó la mano a la sien, frunciendo el ceño en un gesto de dolor. «Ah», se quejó Shuri, mientras el dolor se volvía más intenso, como un eco del golpe que Richard le había dado. Aquella imagen nebulosa en su mente, esa pieza de información crucial, parecía estar vinculada al dolor físico que ahora la atormentaba. Brian se levantó rápidamente, su rostro reflejaba preocupación. «Ya basta. Debemos llevarte al hospital otra vez. Desde hace un rato noto que estás desorientada, y ahora esto, es por el golpe que...». Antes de que pudiera terminar, Shuri lo interrumpió. Su tono era frío, lleno de un enojo que no pudo disimular. «Estoy bien. No te preocupes tanto». Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían envueltos en una sombra oscura, cargados de rabia, o tal vez, algo más profundo que Brian no alcanzaba a descifrar. La mirada que le lanzó Shuri era diferente a cualquiera que Brian hubiera visto antes. Esa no era la mirada de la joven a la que había conocido en aquella casa humilde. Ahora, sus ojos estaban apagados, llenos de cansancio y una tristeza infinita, pero también una chispa de resentimiento, de una furia que parecía haberse acumulado durante años. Brian sintió el peso de esa mirada, y por primera vez en mucho tiempo, no supo cómo reaccionar. Brandon, intentando aliviar la tensión, lanzó un comentario sarcástico, lenguaje. Pero su intento de humor no aligeró el ambiente. Harold, siempre el mediador, habló con calma. «Shuri, debes calmarte, no te alteres. Los golpes en la cabeza son complicados, debes mantenerte tranquila». Shuri, aún furiosa, bajó el tono ligeramente. «Ya lo sé, abuelo. Solo es que, son muchas cosas a procesar. Estoy agotada». Su voz se quebró al final, revelando la profundidad de su cansancio. Brian, sintiendo que la conversación no llevaría a ningún lado, sugirió con un tono suave pero firme: «Es hora de dormir. Yo me encargaré de los platos. Arriba hay 2 cuartos libres. Shuri, Harold, elijan el que deseen. Hagan de cuenta que esta es su casa».
Mañana tendremos que idear un plan. Su voz reflejaba la responsabilidad que sentía por ellos, aunque supiera que, por el momento, había una distancia insalvable entre él y Shuri. Shuri y Harold no tuvieron más opción que aceptar. Brian, siempre atento a los detalles, agregó antes de que subieran las escaleras: no se olviden de bañarse, lavarse los dientes y ponerse ropa cómoda. Todo lo que necesiten está en los cuartos. Con pasos pesados, Shuri y Harold comenzaron a subir las escaleras. La tensión no abandonaba el cuerpo de Shuri, ni el silencio angustiante que la rodeaba. Mientras tanto, en la sala, Brian quedó con Brandon, quien no pudo evitar hacer una broma para aliviar la situación. Y tú, Brandon, dormirás afuera, en una casita de perro que tengo por ahí, espero que no llueva porque... Pobrecito de ti. Brandon, intentando seguirle el juego, lo miró con una sonrisa cansada. Más respeto a tu agente especial. O mejor dicho, al Señor de la Noche. Dijo en tono irónico. Brian frunció el ceño, sin entender del todo a qué se refería. ¿Señor de la Noche? ¿De qué hablas ahora? Brandon, riendo, le dice: sí, Señor de la Noche, ¿no viste los comentarios? Jaja, me llaman Batman, lo dice mientras pone una cara de malote y engruesa la voz. Brian, sin entender nada, le dice: ¿cuáles comentarios, mijo? ¿De qué me estás hablando ahora? Brandon, riendo, hizo un gesto de saludo a una cámara imaginaria. Hola, soy Brandon. Un gusto conocerlos a todos. Gracias por su apoyo en esta historia, es de mi agrado informarles que, antes de que siguiera con su improvisada actuación, Brian le dio un golpe en la pierna herida, provocando que Brandon gritara de dolor, un grito tan exagerado que despertó a los vecinos. De repente, alguien llamó a la puerta. ¿Y ahora quién será?, dijo Brian, con una mezcla de sorpresa y cansancio. Al abrir, se encontró con su vecino, armado con una escoba y una expresión decidida. Señor Brian, escuché un grito. ¿A quién hay que matar? Antes de que Brian pudiera responder, Brandon, aún con lágrimas en los ojos por el dolor, señaló dramáticamente a Brian. Él. Fue él, oficial. Mire cómo me dejó la pierna. Sin dudarlo, el vecino le dio un golpe a Brian con la escoba, justo en el brazo herido, provocando un grito exagerado de Brian, seguido de risas contenidas de Brandon. Brandon, con su clásica sonrisa burlona, observa la situación y, en un momento de pura travesura, gira hacia una cámara invisible y exclama con una mezcla de entusiasmo y desafío: uy, bien merecido, ¿no? Escritor, ¿cómo se te ocurre que un vecino va a aparecer así, de la nada, con una escoba para golpear a Brian? ¿Qué fue eso? La voz del escritor se escucha desde algún rincón etéreo, temblorosa y un tanto confundida. No lo sé. Solo ocurrió. Brandon alza una ceja y, con un gesto resignado, encoge los hombros. Ya que, pasemos a la siguiente escena entonces. La cámara imaginaria corta, y la escena cambia a una habitación oscura y silenciosa, donde Shuri está acostada, sumergida en sus pensamientos más profundos. Shuri no podía dormir. Giraba una y otra vez en la cama, con la mente arremolinada de pensamientos oscuros. La suavidad de las sábanas y la comodidad de aquella cama, un lujo para ella, no lograban consolarla. Todo a su alrededor parecía tan ajeno, tan distante de lo que estaba acostumbrada. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensaba, mientras miraba el techo de la habitación. Esta cama es muy cómoda, pero no puedo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las dudas la asaltaban. No puedo aceptar la ayuda de una persona como él. Sí, me ayudó, arriesgó la vida de mi abuelo y la de ese chico para salvarme, pero, ¿y si todo eso fue una actuación? ¿Y si pronto comienza a humillarme y a recordarme todo lo que ha hecho por mí? Shuri cerró los ojos con fuerza, intentando apartar esos pensamientos. Pero no podía. Los recuerdos, las heridas del pasado, el miedo de volver a ser pisoteada, se mezclaban en su cabeza, haciendo imposible que descansara. No estoy para soportar más humillaciones, pensaba con amargura. ¿Qué he hecho para que las personas me traten así? Solo soy alguien que desea ser feliz, libre, aceptada tal y como es. No merezco que me traten mal. No recuerdo haber sido cruel con nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Es esta sociedad? ¿Es este mundo que no acepta a personas como yo, personas pobres? Pero si fuera así, estos tres no me habrían ayudado. Shuri se giró una vez más, incapaz de encontrar una posición cómoda, no porque la cama fuera incómoda, sino porque su mente era un campo de batalla. ¿Por qué el mundo me ha dado la espalda? Su pecho comenzó a apretarse. El dolor de esas preguntas, la falta de respuestas, el constante rechazo, la indiferencia del mundo que la rodeaba, todo eso la estaba ahogando. Shuri no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, silenciosas al principio,
pero luego se desbordaron con una fuerza que no podía controlar. Sollozaba en la oscuridad, su cuerpo temblando por el peso de todo el dolor acumulado. ¿Por qué estoy condenada de esta manera? ¿Por qué no puedo simplemente ser feliz y ya? Las lágrimas caían pesadas sobre la almohada, empapando el tejido suave, mientras el frío de la habitación parecía envolverla aún más. Era un frío que no venía del ambiente, sino de su corazón, un corazón herido por años de sufrimiento y rechazo. Shuri sentía como cada parte de su ser se rompía con cada sollozo. Era como si su alma se desgarrara una y otra vez. ¿Por qué el mundo es así conmigo?, gritaba su mente, mientras su cuerpo se sacudía en la cama. Recordó tantas veces en que su brillo, su alegría natural, fue apagada por las circunstancias, por las personas que la despreciaban por no tener lo que otros tenían. Un mundo donde aceptan al más rico, pero desprecian al más pobre. En medio de su llanto, Shuri comenzó a recordar a su madre. Esa figura que siempre había sido su roca, su refugio, su faro en medio de la tormenta. Mamá, susurró, casi inaudible, con la voz quebrada por el dolor. Y en medio de la oscuridad, en medio de su llanto desconsolado, algo ocurrió. Una pequeña luz apareció, tenue al principio, pero luego más clara. Frente a ella, el rostro de su madre se formaba en esa luz, sonriendo, con esa sonrisa cálida y reconfortante que Shuri tanto extrañaba. Shuri, atónita, no podía dejar de llorar. La imagen de su madre era tan vívida, tan real, que por un momento creyó que todo era un sueño. Pero no lo era. Estaba allí, con ella. «Estoy sola, mamá», susurró Shuri, su voz rota por el llanto. «No puedo más. Ya no tengo ánimos de nada. Estoy destrozada. Siempre doy lo mejor de mí en cada situación, siempre sonrío, bailo, trato de sacar lo mejor de cada momento, pero, ¿hasta cuándo más, mamá? ¿Hasta cuándo más?». El dolor en su pecho era insoportable. Cada palabra que decía parecía aumentar el peso en su corazón, cada recuerdo la lastimaba más y más. Sus ojos estaban hinchados, su rostro empapado de lágrimas. El sufrimiento que había guardado durante tanto tiempo, que había intentado esconder bajo sonrisas y palabras amables, ahora la consumía por completo. Pero entonces, la voz suave de su madre, o tal vez solo la ilusión creada por su mente agotada, le habló: «Por más difícil que sea, Shuri, sigue avanzando. Sé que duele, sé que es difícil, pero un día volverás a brillar. Solo no te rindas. Sigue hasta el cansancio. Demuéstrate a ti misma que no tienes ningún límite y que puedes superar mucho más de lo que te imaginas». Shuri escuchaba esas palabras mientras las lágrimas seguían cayendo. Su madre, o el reflejo de ella, se acercó más. «No me importa si no has logrado grandes cosas desde que me fui. No me importa tu estatus. Yo solo sé que te amo tal y como eres. Tu mayor valor no está en tu cartera ni en las cosas de lujo. Está en tu corazón, Shuri, mi estrella». La figura luminosa sonrió, llena de amor, y agregó: «Tu historia no tuvo un gran comienzo, pero eso no define quién eres ni en quién te convertirás. Lo que importa es lo que elijas hacer con el resto de tu historia». Shuri, completamente destrozada, lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Pero a medida que las palabras de su madre resonaban en su mente, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Recordó esos momentos en los que, a pesar de todo, había sonreído. Recordó cómo, a pesar de las adversidades, siempre intentó sacar lo mejor de cada situación. Recordó su promesa a su madre, la promesa de ver siempre lo positivo, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, exhausta por el llanto, Shuri cerró los ojos y se quedó dormida, aliviada de haber liberado al menos una parte del peso que llevaba. Las sombras de la noche cubrían la habitación, pero en su interior, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a renacer. Al amanecer del siguiente día, Shuri se levantó de la cama con los ojos hinchados y el cuerpo aún temblando de tanto llorar la noche anterior. Sus emociones habían quedado tan al límite que apenas si pudo descansar. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a ceder ante la desesperanza. Aún en ese cansancio, había una chispa que la empujaba a seguir adelante, como si el eco de las palabras de su madre le susurrara al oído: «Sigue, Shuri, sigue». Miró hacia la ventana. El sol apenas asomaba sus primeros rayos, bañando la habitación con una luz suave y cálida. No quería incomodar a los demás con su presencia, así que decidió levantarse en silencio. Buscó con cuidado una toalla y se dirigió al baño. Dentro de la ducha, su mundo se detuvo por un momento. El espacio era amplio, mucho más grande que el pequeño baño al que estaba acostumbrada. Shuri quedó completamente atónita al observar la cantidad de productos que estaban organizados en el estante: una crema para la cara, otra para el cuerpo, champús y acondicionadores de la más alta calidad, jabones que olían a flores que nunca antes había sentido. Era como estar en otro mundo. Al abrir la llave de la regadera, el agua comenzó a fluir suavemente por su cuerpo. Fue entonces cuando soltó un grito ahogado de pura emoción.
No podía creerlo. El agua caía con tanta facilidad, sin necesidad de usar un balde o una totuma para bañarse. Solo giraba una llave y el agua estaba ahí, a su disposición, envolviéndola en una experiencia tan simple, pero tan extraordinaria para ella. Es increíble, pensó mientras se dejaba abrazar por el chorro de agua caliente. Era algo que, para otros, sería cotidiano, pero para ella esto era magia. En medio de su alegría, las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de agradecimiento, de felicidad. Gracias. Susurró sin saber a quién se lo decía, quizás al destino, a la vida o a su madre. Estaba agradecida de estar viviendo ese momento, por más efímero que fuera. Al terminar su ducha, se envolvió en la toalla más suave que había sentido en su vida y salió del baño. Justo cuando iba caminando hacia su habitación, se topó bruscamente con Brian, quien estaba pasando por el pasillo. El choque fue tan fuerte que casi le hizo perder la toalla. ¡Ay! Fíjate por dónde vas, exclamó Shuri, enfadada mientras trataba de sujetar la toalla firmemente. Lo lamento, respondió Brian, algo adolorido por el golpe en su brazo lesionado. Olvidé que no estaba solo en casa, rió nerviosamente, frotándose el hombro. Pero entonces, algo en Brian capturó la atención de Shuri. Él estaba sin camisa, lo que dejaba al descubierto su torso atlético. Sus músculos estaban bien definidos, con un aire descuidado que solo lo hacía ver más atractivo. Tenía el tipo de físico que parecía salido de una película de Hollywood. Shuri, nerviosa, se quedó mirándolo por un instante demasiado largo antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Por Dios, pensó ella, completamente sonrojada. Sin decir nada más, se apresuró a regresar a su cuarto, sintiendo como su corazón palpitaba a toda velocidad. Al cerrar la puerta tras de sí, apoyó la espalda en ella, intentando procesar lo que acababa de pasar. «Qué guapo es ese hombre», susurró para sí misma, sintiéndose mareada. Pero rápidamente sacudió la cabeza, como si intentara alejar ese pensamiento. «Espera, Shuri, mantente firme», se regañó a sí misma. «Aún no lo perdono por lo que hizo aquel día, y además, no lo conozco bien. ¿Quién sabe cuáles son sus verdaderas intenciones?». Comenzaba a sentir que tal vez Brian solo la quería allí como una especie de sirvienta, pero entonces recordó lo que había pasado en la fábrica. Me salvó, arriesgó su vida, pero aún así, ¿puedo confiar en él? La duda y la ansiedad la envolvían en un torbellino de emociones. Decidida a despejar su mente, abrió el armario en busca de ropa y para su sorpresa, encontró vestidos y atuendos hermosos, cosas que nunca había imaginado usar. «Dios mío, qué hermosa ropa», exclamó. Cada prenda parecía haber sido hecha a mano, confeccionada con telas suaves y delicadas. «¿Por qué hay ropa de mujer aquí si él vive solo?», se preguntó en voz alta, pero rápidamente desechó la idea. «No importa, esto es hermoso». Se vistió con uno de los conjuntos más bonitos, un vestido sencillo pero elegante, que realzaba sus curvas y la hacía sentir como una princesa. «Qué buena estoy», dijo al mirarse al espejo, admirando como nunca antes se había visto tan hermosa. «Nunca me había visto así». Con una sonrisa que no podía contener, salió de su habitación y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Aunque no era experta en cocinar, decidió que al menos podía hacer algo sencillo para agradecer la hospitalidad de los muchachos. Brandon y Harold ya se estaban despertando también. Brandon, con su tono bromista de siempre, caminó hacia Harold mientras bostezaba. «Viejo, tuve un sueño rarísimo», dijo riendo. «Soñé que una chica estaba quebrantada y un fantasma venía a consolarla diciéndole frases de Kung Fu Panda 2. Fue una locura». Harold, con una sonrisa, le respondió. «Creo que fue la comida de anoche, Brandon. Te pasaste con los 4 platos que comiste». Brandon, sin perder su humor, se encogió de hombros. «Oh, viejo. Todo ese tiempo en el hospital me dio un hambre terrible, tenía que compensar». Brandon se fue al baño para refrescarse mientras Harold bajaba al primer piso y notaba a Shuri en la cocina, luchando con los utensilios mientras trataba de cocinar algo. «Buenos días, Shuri. ¿Cómo amaneces?», le preguntó con voz cálida. Shuri, concentrada en no quemar la comida, apenas si levantó la vista mientras decía. «Muy bien, abuelo, aquí, tratando de...». «Ay». Se quejó cuando se quemó accidentalmente con una sartén caliente. «Oh, hija, déjame ayudarte», dijo Harold con una sonrisa, acercándose a socorrerla. Mientras él la ayudaba en la cocina, notó lo perfumada y formal que estaba Shuri. «Hija, ¿vas a una reunión o algo? ¿Por qué tan formal?», preguntó con una sonrisa traviesa. Shuri se puso nerviosa, mirando hacia otro lado. «¿Qué?». «No, esto», balbuceó, sin saber cómo responder. Harold se rió suavemente. «No te preocupes, Shuri. Es lo de menos. Me alegra verte un poco más contenta». Ella sonrió tímidamente mientras ambos continuaban preparando el desayuno.
Mientras cocinaban, el ambiente se llenó de una tranquilidad reconfortante, como si en esa pequeña acción cotidiana de preparar la comida, las heridas del alma comenzaran a sanar un poco más. Afuera, el aire fresco de la mañana acariciaba la piel de Brian mientras terminaba de limpiar el frente del apartamento. El sol apenas comenzaba a elevarse en el cielo, y una tenue bruma cubría las calles aún silenciosas. Estaba concentrado, con las manos ocupadas amarrando las bolsas de basura, pero su mente estaba en otro lado. No podía dejar de pensar en la imagen de Shuri, recién salida de la ducha, envuelta en una toalla que apenas cubría su delgada figura, con su cabello mojado cayendo suavemente sobre sus hombros. No era solo su apariencia lo que lo cautivaba. Había algo en su expresión, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, que despertaba en él un sentimiento protector que nunca había sentido antes. Su mente estaba en un remolino de emociones contradictorias. ¿Qué era esto que sentía? ¿Era simplemente atracción física o había algo más profundo? Brandon siempre hablaba de eso, de ese sentimiento al que llamaba enamoramiento. Brian nunca había entendido completamente a qué se refería, hasta ahora. Aunque, por ahora, no era el momento para profundizar en eso. Había un problema mucho más grande que resolver y las emociones tendrían que esperar. Con un último esfuerzo, Brian apretó los nudos de las bolsas y se levantó, limpiándose las manos en los pantalones. El trabajo estaba hecho, al menos por el momento. Recogió las bolsas y las colocó en la esquina, justo cuando el suave aroma del desayuno recién preparado comenzaba a filtrarse desde la casa, mezclado con un dulce y embriagador perfume que, sin lugar a dudas, era el de Shuri. Entró al apartamento con paso firme, notando inmediatamente la combinación de aromas que lo envolvieron como una cálida bienvenida. El olor a comida fresca llenaba el aire, mezclado con el perfume floral de Shuri, que parecía impregnar cada rincón del lugar. «Uf, huele delicioso», dijo Brian mientras cerraba la puerta detrás de él. Shuri, ocupada en la cocina, se sonrojó instantáneamente al escuchar su comentario, pero antes de que pudiera responder, Brandon intervino, siempre listo con su tono burlón. «Es Shuri, se bañó en perfume», dijo con una sonrisa traviesa. Shuri, abochornada, lo miró con enojo mientras le replicaba. «Ay, cállate, Brandon». Brian, esbozando una ligera sonrisa, aclaró. «No me refería a eso», dijo, esta vez dirigiéndose a Shuri con un tono más suave. «Me refería a la comida. Huele increíble». El rubor en las mejillas de Shuri se profundizó, y aunque intentó esconder su vergüenza, no pudo evitar sentir una chispa de alegría al escuchar el cumplido de Brian. Harold, desde la mesa, intervino para añadir. «Preparamos unos ricos huevos rancheros con chilaquiles verdes, tamales dulces y café de olla. Todo al estilo de mi tierra». Brian, con los ojos abiertos y una expresión de genuino entusiasmo, respondió. «Uf, suena increíble. Pero antes de comer, necesito darme una ducha. Estuve afuera limpiando y no quiero sentarme en la mesa así». Subió al segundo piso rápidamente, dejándolos en la planta baja. Mientras tanto, Harold y Shuri se pusieron manos a la obra sirviendo los platos con esmero. Las porciones eran generosas, y el aroma del café recién hecho completaba la escena de un desayuno que prometía ser memorable. Brandon, siempre buscando distraerse, encendió la televisión mientras esperaba. Las noticias llenaron el ambiente con su habitual mezcla de historias de la ciudad, pero una en particular capturó la atención de todos en la sala. En la pantalla, un reportero hablaba sobre un tema alarmante. El nuevo jefe de los prestamistas ha declarado una búsqueda activa de un hombre llamado Luis Ortega, sospechoso de estar involucrado en la muerte del antiguo líder del grupo. La policía está trabajando en el caso, pero hay rumores de que las autoridades podrían estar involucradas. Shuri, que estaba de pie junto a la mesa, dejó caer un cubierto y preguntó, confundida. ¿Quién es ese tal Luis Ortega? Brandon, sin quitar la vista de la pantalla, respondió con calma. Es un nombre falso que usamos en los papeles que dejamos en la fábrica, por si algo salía mal. Harold frunció el ceño, su semblante se endureció y su voz se volvió grave. Esto no tiene sentido. ¿Por qué los prestamistas salen en las noticias así, diciendo abiertamente que buscan al supuesto asesino de su jefe? Aquí hay algo que no cuadra. Brandon, encogiéndose de hombros, contestó con desdén. Dos opciones, viejo. O todos son unos corruptos, o la policía le tiene miedo a esos tipos. Harold no pareció convencido y murmuró, casi para sí mismo. O hay alguien aún más poderoso moviendo los hilos. Justo en ese momento, una imagen borrosa atravesó la mente de Shuri, como un destello de algo importante, pero esquivo. Era un recuerdo de la fábrica. Su cabeza comenzó a doler intensamente, como si su mente se resistiera a desenterrar ese fragmento de información. Harold notó el cambio en su expresión y le preguntó con preocupación. ¿Estás bien, hija? Shuri se llevó una mano a la cabeza, masajeando sus sienes antes de responder. Sí, solo que, siento que hay algo que bloquee de mis recuerdos de la fábrica. Algo importante, pero no sé qué es.
Antes de que pudiera seguir, Brian bajó del segundo piso, vestido con ropa limpia y oliendo a un sutil aroma amaderado. Se acercó a la mesa justo a tiempo para escuchar lo que Brandon le contaba sobre la noticia. Tienes que ver esto, hermano. Parece que los prestamistas están buscando a Luis Ortega, o al menos al tipo que inventamos. Esto se está poniendo más feo de lo que pensábamos. Brian frunció el ceño, pero no dijo nada inmediatamente. Se sentó a la mesa, su mirada perdida en pensamientos mientras comenzaba a comer. Harold y Shuri se unieron a él, sirviendo los platos con una generosidad que contrastaba con el ambiente tenso que se había instalado en la habitación. El desayuno fue relativamente silencioso, cada uno de ellos sumido en sus pensamientos sobre la situación en la que se encontraban. Shuri, aunque nerviosa, agradeció la compañía y el hecho de que, al menos por ahora, estaban juntos en esto. Sentía una mezcla de miedo y gratitud, pero más que nada, un profundo anhelo por entender lo que su mente trataba de decirle sobre esos recuerdos bloqueados. Cuando terminaron de comer, Shuri se levantó de inmediato, recogiendo los platos para llevarlos a la cocina. El sonido del agua corriendo mientras lavaba los trastes era casi terapéutico para ella, un momento de tranquilidad en medio del caos. Mientras tanto, en la sala, Brian, Brandon y Harold se reunieron para discutir el siguiente paso. Sabían que debían encontrar una manera de salir del problema, pero también comprendían que cada vez estaban más atrapados en una red de mentiras, poder y peligro.